Si alguna vez has debatido con un musulmán, probablemente te ha dicho que Pablo corrompió el mensaje de Jesús. Lo sorprendente es que algunos de los mayores comentaristas del Corán enseñaron exactamente lo contrario. No estoy hablando de autores cristianos, estoy hablando de Al-Qurtubi, At-Tabari y de Ibn Kathir, entre muchos. Y cuando veas las citas entenderás por qué muchos musulmanes actuales prefieren que este tema no aparezca en una discusión. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar por qué la crítica moderna contra Pablo se cae por su propio peso usando sus propias fuentes. Hola, soy Manuel, esto es Pez Cerebro y voy a empezar con una pregunta. Si el Corán promete que los seguidores de Jesús prevalecerán hasta el día del juicio, ¿quiénes son exactamente esos seguidores? Porque la respuesta de los grandes comentaristas musulmanes es mucho más problemática de lo que muchos creen. Pero antes de llegar a esos comentaristas, necesitamos entender un par de textos clave en el Corán. Mira lo que dice, por ejemplo, Corán capítulo 3, versículo 55. Dice así: Cuando Alá dijo, Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí, voy a librarte de los que no creen y poner hasta el día de la resurrección a los que te siguen por encima de los que no creen. Luego volveréis a mí y decidiré entre vosotros sobre aquello en que discrepabais. El punto fundamental de esta ley es sencillo. Alá promete que los seguidores de Jesús prevalecerán sobre sus adversarios hasta el día de la resurrección. La pregunta entonces es inevitable. ¿Quiénes son esos seguidores? Porque muchos musulmanes actuales excluyen a Pablo automáticamente. Sin embargo, cuando consultamos a los grandes comentaristas clásicos del Islam, encontramos algo inesperado. Y ahora voy a complementar lo que he leído con Corán capítulo 61 versículo 14, para que veas que este tema se repite. Mira lo que dice dicho texto. Creyentes, sed los auxiliares de Alá, como cuando Jesús, hijo de María, dijo a los apóstoles: ¿Quiénes son mis auxiliares en la vía que lleva a Alá? Los apóstoles dijeron: nosotros somos los auxiliares de Alá. De los hijos de Israel, unos creyeron y otros no. Fortalecimos contra sus enemigos a los que creyeron y salieron vencedores. El punto es sencillo. El Corán habla de apóstoles concretos, personas reales, testigos de acontecimientos reales. Y si esos apóstoles fueron fortalecidos por Alá y salieron vencedores, resulta razonable preguntar lo siguiente: ¿quiénes eran? Porque aquí es donde los comentaristas clásicos nos dan una respuesta. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque uno de los grandes del Islam, Al-Qurtubi, no se limita a decir que estos discípulos existieron, tampoco los dejan en el anonimato, les pone nombre. Y uno de esos nombres va a sorprender a muchos musulmanes modernos, porque Al-Qurtubi no menciona simplemente a Pedro, menciona también a Pablo. Sí, esto está en el tafsir de Al-Qurtubi basado en Corán 61:14 que acabamos de leer. Cuando buscas, aunque es difícil de encontrar, esto es lo que te sale. En su famoso comentario clásico, Tafsir Al-Qurtubi, el autor analiza la aleya del Corán 61:14. Este versículo afirma que un grupo de los hijos de Israel creyó en Jesús y que Dios los apoyó contra sus enemigos hasta que prevalecieron. Y atención, porque no estamos hablando de un comentarista cualquiera, estamos hablando de Al-Qurtubi, uno de los nombres más respetados de toda la exégesis coránica. Y si Al-Qurtubi identifica a Pablo como enviado de Jesús, la discusión cambia completamente. Para explicar quiénes eran estos discípulos que triunfaron, Al-Qurtubi cita un relato histórico de Ibn Ishaq que detalla a dónde fueron enviados los apóstoles. Dice así el texto: se dijo que este versículo fue revelado sobre los apóstoles de Jesús. Ibn Ishaq afirmó que entre los apóstoles y discípulos que Jesús envió estuvieron Pedro y Pablo, quienes fueron a Roma, Andrés y Mateo, quienes fueron a la tierra de los caníbales, Tomás, quien fue a Babel. Alá los apoyó con pruebas para que prevalecieran. ¿Lo has oído bien? Jesús mismo envió a Pablo como apóstol a Roma. Es curioso que muchos musulmanes dicen que Jesús y Pablo nunca se conocieron para así desacreditar al apóstol, pero aquí tenemos al Qurtubi, que como podéis ver en pantalla, es reconocido como uno de los más grandes eruditos, juristas y comentaristas del Corán, de la historia clásica islámica. Si solo tuviéramos al Qurtubi, alguien podría discutirlo, pero entonces aparece Ibn Ishaq, y después At-Tabari y finalmente Ibn Kathir.
El problema ya no es una fuente, el problema es una tradición entera. Y es más, hay conexión entre ellos, pues como he dicho hace un momento, Al-Qurtubi recurre a Ibn Ishaq para afirmar que Jesús envió al apóstol Pablo a Roma. De Ibn Ishaq he hablado muchas veces en este canal, pero por si acaso, y como podéis ver en pantalla, Ibn Ishaq fue un historiador, hagiógrafo y erudito de Medina, célebre por escribir la primera biografía detallada del profeta Mahoma, conocida como la Sira. Os recuerdo que la Sira es fundamental en la Sunna. ¿Te sorprende? Pues prepárate, porque lo que viene ahora es lo que cierra el caso por completo. Pero antes de continuar, si te interesan los debates entre el cristianismo y el Islam usando fuentes originales, esto es lo que hago yo en este canal. Y sobre todo, lo que hago es escudarme con la lógica y la razón. Así que por favor suscríbete a este canal, que es gratis y ganamos todos. Y ahora sí, continúo. Leed conmigo Corán capítulo 36, versículos que van del 13 al 16, que dicen lo siguiente. Proponles una parábola. Los habitantes de la ciudad, cuando vinieron a ellos los enviados, cuando les enviamos a 2 y les desmintieron, reforzamos con un tercero y dijeron, se nos ha enviado a vosotros. Dijeron, no sois sino unos mortales como nosotros. El compasivo no ha revelado nada. No decís sino mentiras. Dijeron, nuestro Señor sabe, en verdad se nos ha enviado a vosotros, encargados solo de la transmisión clara. Bien, ¿de qué habla este texto? Pues de una ciudad a la que fueron enviados 2 enviados. De hecho, ese es el significado de apóstol, enviado. Y luego Alá envió un tercero. Según el tafsir de Ibn Kathir, los 2 primeros son Pedro y Juan. Shamun, es decir, Simón, y Yuhanna. Pero, ¿y quién es el tercero? Como podéis ver en pantalla, es Bulus, que deriva de Paulus, es decir, Pablo. Llegados a este punto, surge otra pregunta. Si tantos comentaristas clásicos aceptaban a Pablo, ¿de dónde sale entonces la idea moderna de que Pablo fue un impostor? Aquí entra en escena Abd al-Jabbar, teólogo islámico de la Edad Media nacido en el siglo X, el cual acusó a Pablo de insertar costumbres paganas entre los creyentes. Ese tipo de pensamiento se extendió hasta Rashid Rida, que murió en el siglo XX, y con él la mayoría de musulmanes de hoy repiten las mismas afirmaciones sobre Pablo, ignorando la realidad que acabo de decir. Y aquí aparece una pregunta que ningún musulmán crítico debe ignorar. Si Pablo fue realmente un impostor, ¿por qué algunos de los mayores comentaristas del Islam lo presentan como enviado de Jesús? ¿Se equivocaron Al-Qurtubi, At-Tabari e Ibn Kathir? ¿O es la crítica moderna contra Pablo la que tiene un problema histórico? Porque al final la cuestión no es si Pablo nos gusta o no. La cuestión es si estamos dispuestos a seguir la evidencia hasta donde nos lleve. Los cristianos al menos podemos señalar a Pedro, a Pablo, a Roma, a comunidades concretas, a documentos concretos. Pero si Pablo era falso, entonces surge una pregunta. ¿Dónde está el modelo verdadero? Porque como suelo decir, ¿cómo puedes decir que mi billete es falso si no puedes mostrarme un billete verdadero? Y fijaos si este tema es tan demoledor que ahora os voy a poner una pequeña fracción de un debate que tuve con un apologista musulmán muy famoso llamado Hamza en Speaker's Corner, Londres, y bueno, él vino para de alguna forma desacreditar mi fe cristiana, intentando poner a Pablo como alguien que contradice las enseñanzas de Jesús. Y acto seguido le respondí con este texto que he dicho antes de Ibn Kathir, el cual pone a Pablo como apóstol de Dios. Y el tipo colapsó, como vas a poder ver ahora mismo. If Paul's got the Holy Spirit and the disciples of Jesus have the Holy Spirit, there's a problem now. Because who's right? And why is the Holy Spirit not correcting anybody? I think Paul's a liar. What about, for example, Quran 36, verse 13? Tafsir Ibn Kathir says that Bulus, Shamun, and Yunus were legitimate authors, men of God, sent by God, by your religion. Let's say we took that narration, those 3 names, Bulus, Yohanan, and Simon. But the rest of the story collapses. Collapses where? Here, in the Tafsir, in the Quran. Yeah. Okay, so it's wrong in the Quran. Yes. Okay, thank you for admitting. Y ahí lo dejo. Haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.